Módulo 1. El alumno o tesista. Punto número 2. ¿Cómo identificar a la población de estudio? La segunda tarea del alumno o tesista es identificar a la población de estudio. La población de estudio es el conjunto de individuos o unidades de estudio a los cuales tenemos acceso. Esto corresponde a una fracción o porción de la población objetivo o población de interés. El interés del investigador de querer modificar la realidad siempre va más allá de los individuos que participaron en el estudio. Si hacemos un estudio sobre la falta de adherencia terapéutica en el Hospital Honorio Delgado, es muy probable que el mismo problema se encuentre también en el Hospital Goyeneche. Sin embargo, por cuestiones administrativas, personales o de cualquier índole, solamente podemos acceder a la población del Hospital Honorio Delgado. Entonces, esa es nuestra población de estudio, pero la población objetivo o población de interés son todos los pacientes que se atienden en los hospitales del Ministerio de Salud en esta ciudad. Las conclusiones del estudio las podemos extrapolar desde la población de estudio hacia un grupo más grande. A esto en investigación se le denomina validez externa. Pero desde el punto de vista del estudio, nos interesa únicamente la población a la cual podemos tener acceso, es decir, a la población de estudio. La población objetivo o población de interés son todos los individuos que están involucrados en un problema. Pero nosotros como investigadores no tenemos acceso 100% a toda la población. Lo que generalmente ocurre es que tenemos acceso a un segmento de esa población, a la cual denominamos población de estudio. Después de definir la línea de investigación, lo que debemos preguntarnos es si existe una población o conjunto de individuos a los cuales tenemos acceso. Esta población de estudio normalmente está relacionada con el trabajo cotidiano que desarrollamos profesionalmente. La población de estudio y el ámbito de recolección de datos. ¿Qué sucede si planteamos un estudio, pero ese trabajo ya ha sido realizado, solo que en otra población de estudio? Los estudios, según el número de variables analíticas, se dividen en descriptivos y analíticos. Los estudios descriptivos tienen población de estudio y los estudios analíticos tienen ámbito de recolección de datos. Pongamos un ejemplo de estudio descriptivo. Prevalencia de diabetes en la ciudad de Lima. Podemos desarrollar este mismo propósito investigativo en la ciudad de Santiago y la prevalencia de diabetes no va a resultar la misma. Por lo tanto, resulta interesante conocerla también, así como resulta interesante conocer la prevalencia de diabetes en Madrid y Ciudad de México. Por otro lado, si estamos frente a un estudio analítico y queremos saber si la obesidad es un factor de riesgo para la diabetes, ahí la población de interés son todos los seres humanos que viven en este planeta. Pero para nosotros, la población de estudio es aquella que está disponible, que está a nuestro alcance, y a esto se le denomina ámbito de recolección de datos. Yo realizo estudios sobre la población de Arequipa porque me es factible hacerlo, porque vivo aquí. Sin embargo, las conclusiones que yo obtenga acerca de la obesidad como factor de riesgo para la diabetes es extrapolable a otras ciudades, porque la relación entre estas dos variables es independiente de las circunstancias externas. Entonces, cuando se trata de estudios analíticos, la finalidad de volver a ejecutar el trabajo de investigación en otro grupo de población es para darle consistencia o coherencia a las conclusiones a las cuales hemos llegado. Esto es uno de los criterios de causalidad de Bradford Hill, repetir el estudio en otra población con otro investigador y en otras circunstancias. Pero si nos regresamos al estudio descriptivo, ahí la idea no es encontrar consistencia o coherencia,
Porque si yo encuentro que la mortalidad materna en Bogotá es distinta a la mortalidad materna en Lima, esto ocurre porque son dos realidades distintas. En un estudio descriptivo sí vale la pena conocer un dato totalmente distinto para cada población. La prevalencia de las enfermedades cambia según el lugar y también según el tiempo. Esto es porque se trata de un estudio descriptivo. Entonces, ahí sí es interesante conocer la realidad de cada lugar. Pero en los trabajos analíticos, la finalidad de ejecutar el mismo estudio en otra población de estudio, en otra población accesible al investigador, es con fines de dar consistencia o coherencia a las conclusiones a las que hemos llegado. La importancia de conocer la población de estudio. A veces se plantea un trabajo de investigación en el nivel investigativo inadecuado, sin tener antecedentes del nivel investigativo anterior. Por ejemplo, factores de riesgo para la hipertensión gestacional, donde luego de la recolección de datos verificamos que no existe ningún paciente con hipertensión gestacional. Entonces no podemos ejecutar el estudio de los factores de riesgo. Esto ocurre con las enfermedades poco frecuentes. Cuando queremos hacer un estudio de relación entre dos variables categóricas, imaginémonos una relación entre la infección por VIH y la tuberculosis en la población de Arequipa. Y entonces ubicamos 200 individuos a quienes vamos a evaluarlos mediante el test de ELISA y también les vamos a hacer un BK en esputo. Resulta que de esos 200 pacientes o personas, ninguno es VIH positivo y ninguno sale positivo para el BK en esputo. Entonces, no podemos hacer tal relación. Esto ocurre porque no conocíamos la frecuencia de cada una de estas enfermedades. Entonces, nos hemos saltado de nivel investigativo. No hemos desarrollado el nivel descriptivo que teníamos que conocer antes. Porque si hubiésemos estudiado el nivel descriptivo, nos hubiésemos dado cuenta y hubiésemos tenido que optar por otro diseño. Por ejemplo, el diseño de los casos y controles. En el diseño de los casos y controles hay que ubicar a los afectados y después a los no afectados. En nuestro ejemplo sería buscar 100 pacientes VIH positivos en el hospital y los comparamos con 100 personas que no tengan esta condición. Y de esta manera nos aseguramos de tener los dos grupos o las dos categorías de la variable infección por VIH, con infección y sin infección. La única forma de saber si esto nos va a ocurrir es que hayamos hecho el estudio descriptivo y conozcamos la prevalencia de la enfermedad. El diseño que vamos a elegir más adelante depende de conocer estos datos básicos de frecuencia de la enfermedad y por esta razón no podemos hacer trabajos en cualquier nivel de la investigación que se nos ocurra, sino de manera secuencial para ir avanzando en nuestra línea de investigación. La unidad de estudio. Si queremos hacer un estudio sobre diabetes en Arequipa, nuestra unidad de estudio es el paciente diabético. Su nombre es el paciente diabético y su apellido es diagnosticado mediante la curva de tolerancia a la glucosa. Porque si utilizamos otro criterio diagnóstico como la glucosa en ayunas, nos vamos a encontrar con nuestra población mucho más grande. Entonces, para definir a la población de estudio, hay que definir también a la unidad de estudio, porque la población de estudio es el conjunto de los individuos o de unidades de estudio que tenemos a disposición para el desarrollo de nuestro trabajo. La unidad de estudio responde a la pregunta: ¿qué característica tiene el individuo para ser incluido dentro de nuestra población de estudio? Si tiene esta condición, ingresa al estudio. Si no la tiene, es descartado. No estamos hablando de los criterios de inclusión y de exclusión, sino de la característica intrínseca del individuo que nos permite definirlo como unidad de estudio. La población de estudio retroalimenta tu pasión. La línea de investigación representa una pasión del investigador.
Y el investigador se ha propuesto a sí mismo solucionar un problema. En la medida en que desarrolle su línea de investigación, tiene que recibir retroalimentación. Como en toda actividad humana, el que no tiene retroalimentación suele abandonar su pasión. Esto es similar al desarrollo de un negocio. Tú emprendes un negocio porque te apasiona, porque si el negocio no es rentable, entonces vas a terminar abandonándolo. En la investigación, si los individuos a los que nosotros pretendemos ayudar no están logrando los objetivos que deberían alcanzar, entonces nuestra pasión no se está retroalimentando y por lo tanto no vamos a